Tenemos que decir que estas doctrinas, como son la simplicidad, la impasibilidad, que la estamos viendo hoy, la inmutabilidad, la eternidad, son doctrinas que en lo que hoy conocemos como teología contemporánea, casi siempre se han puesto de lado. ¿Por qué? Más adelante vamos a ver algunas objeciones. Pero básicamente es porque no se adapta a la mentalidad actual de los falsos creyentes, eh, o de los, o de los creyentes actuales, digamos así. Entonces, ¿qué encontramos? Sobre todo con esta doctrina de la impasibilidad, es decir, un Dios que no tiene pasiones. eh, Ellos lo que tratan de decir es que es un ser sin afectos, sino que el Dios que ellos creen es en un Dios movido por un cierto número de emociones. En la antigüedad, nosotros veíamos en los relatos de Homero, por ejemplo, en la Odisea y la Ilíada, pero también en la Eneida de Virgilio, todas estas obras de la literatura griega, lo que vemos es una tendencia a mostrar a sus dioses como simplemente como seres que son superiores en grado, como lo expresa Craig Carter, superiores en grado, pero no en que Dios es de otra naturaleza totalmente distinta a la nuestra. Por ejemplo, creo que el mejor de los ejemplos gráficos que podemos tomar es un Superman, ¿verdad? Superman es superior al ser humano en fuerza, el cómic de Superman, pero es simplemente en grado, es más, es un superhombre, pero no es el verdadero Dios. Ahora, estos falsos dioses que son presentados en la mitología, en las diferentes mitologías, porque no es solo la griega, son capaces de hacer sentir a hombres y mujeres su presencia alterando los sentidos. Por ejemplo, en la mitología griega, nosotros vemos a Zeus enamorando a las ninfas, ¿verdad? A Metis, Temis, Eurínome, Demeter, o Ceres, Nemósine, Clio, Euterpe, Talía, Melpómene, Erato, Polimnia, Urania y otras tantas que, bueno, también diosas. Por ejemplo, recordemos los celos de Hera ante Zeus por sus escapadas. Zeus es la representación, ni más ni menos, del hombre de vida disoluta, amante del alcohol y de las mujeres, de la vida nocturna, que se le escapa a su esposa. Y era la mujer que quiere acabar con todo lo que es Zeus. Es decir, es una representación de todas las pasiones, incluso las bajas pasiones, y eso es lo que nos transmite la mitología griega, relacionada con estas salidas de los dioses, y que son salidas desafortunadas para las mujeres que cayeron en los encantos de los lujuriosos falsos dioses del panteón grecorromano. Pero también los demás dioses del Olimpo tuvieron sus aventuras, como además las diosas, demostrando que estos relatos mitológicos, que aquellos ídolos más bien estaban hechos a imagen del hombre, que eran imperfectos, que, y que cuando nos aproximamos a ellos siguiendo un método distinto de la vía negationis, que es la vía que va a usar tanto Tomás de Aquino como otros teólogos del periodo medieval y de la Reforma, cuando nosotros nos acercamos al Dios verdadero, el tema de la humanidad exaltada de los falsos dioses desaparece, o de las pasiones desbocadas. Más bien el camino de la Biblia,
de entender lo que no es Dios, es decir, que Dios no tiene pasiones, no tiene esos arrebatos de ira, mucho menos lujuria o pecado alguno. Cuando nos acercamos así en la Biblia, vamos descubriendo la naturaleza del Dios verdadero, el que Barr definiría como el absolutamente otro. Entonces, esa forma tan humana de entender a Dios es es lo que tanto ha hecho que en las iglesias actuales, el mal llamado cristianismo actual, corra a los pies de una serie de ídolos creados a semejanza del hombre, que atraen prometiendo sobre todo el tema de la alteración de los sentidos, las experiencias poderosas, mientras que el Redentor, por el contrario, ofrece transformar el alma pecadora exponiéndola a la perfección del Espíritu de Dios mediante el nuevo nacimiento y dándole al corazón regenerado el fruto del Espíritu, entre ellos el dominio propio y la templanza que antes no tenía. Que cuando venimos a los pies del Dios impasible, Él no es que nos haga impasible, porque ese es un atributo exclusivo de Él, pero ciertamente esa impasibilidad divina nos hace entender que nuestras pasiones deben ser domadas, dominadas con el poder del Espíritu, el Espíritu Santo. Entonces, la crítica que se hace hoy a la impasibilidad de Dios obedece más a una defensa de una idea centrada en el hombre sobre el carácter del Todopoderoso que al convencimiento teológico que apunta a atribuirle pasiones u odios al Dios creador hacia el hombre. La Escritura nos va a ofrecer una base adecuada para entender ese atributo, aunque soy consciente, y esto lo quiero dejar claro, por otro lado, que algunos otros versículos son presentados por los detractores para negar la impasibilidad. Vamos a ocuparnos entonces de los que afirman esta perfección, aunque sea por contraste la impasibilidad. Consideremos en primer lugar una serie de pasajes, de textos bíblicos a los que Samuel Renihan llama como describiendo a Dios de una manera que hace imposible que experimenten afectos o pasiones. Acompáñenme en esta lectura, pueden acercarse al computador. Primero, Éxodo 3, 13 y 14. Dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. En 4:24, en la conversación de nuestro Señor Jesús con la samaritana, el Señor le dice a ella, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ándale, ¿qué dice? Disculpen, ya. En Hechos 14:15 dice, y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Mira, ese mismo versículo dice en la Biblia de las Américas, y diciendo, varones, ¿por qué hacéis estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que vosotros, y os anunciamos el Evangelio para que os volváis de estas cosas vanas a un Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y en el Antiguo Testamento tenemos pasajes como por ejemplo el número 23, 19 que dice,
Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Miren, este último versículo yo creo que es una de las declaraciones más claras sobre la imposibilidad de cambios en el ser de Dios y en consecuencia, en línea con esta verdad que resalta la inmutabilidad, podemos deducir la impasibilidad del Señor. Estos dos atributos deben ir unidos. La impasibilidad debe estar unido a la inmutabilidad. Es decir, el hecho de que Dios no cambie, porque no puede cambiar. Quien es perfecto no puede cambiar. No puede haber mutación porque Él es perfecto en carácter. Él no puede arrepentirse de las decisiones que toma, pero tampoco puede eh, padecer por causa de las pasiones como nosotros. Bueno, en unos momentos me ocuparé de explicar esta base bíblica que sostiene la doctrina, pero inicialmente voy a exponer la terminología asociada a la enseñanza y a la definición de esta perfección. ¿Cuál va a ser la base? La escritura misma, lo que hemos leído. Luego vamos a hacer un recorrido breve por la historia de la doctrina, eh, muy parecido con lo que hicimos con el atributo de la simplicidad, ¿se acuerdan? Y vamos a finalizar con las respuestas a objeciones que comúnmente se expresan en contra de la impasibilidad. Bien, voy a tratar de detenerme en cada punto. Esta era la introducción, pero voy a tratar de detenerme en cada punto para compartir con ustedes, para abrirles un espacio. Por favor, vamos a tratar de ser lo más breve posible en las intervenciones, para de esa manera que formulemos las preguntas máximo en 2 renglones, para que, que sean concretas las preguntas, porque de otra manera pues no vamos a poder avanzar en un tema tan bonito, pero al mismo tiempo tan extenso como el tema de la teología propia, especialmente en esto de los atributos divinos. Bien, la terminología usada, el atributo de la impasibilidad de Dios puede definirse como aquella perfección que nos indica que en Él no hay pasiones. Ahora bien, esta declaración tiene que valorarse considerando algunos aspectos del lenguaje y el sentido común, para no caer en los extremos que incluso muchos teólogos queridos han caído, como el caso de Wayne Grudem, que ha rechazado esta perfección bíblica. Pero definamos en primer lugar qué son las pasiones. En la Biblia, la palabra pasiones corresponde a este término griego, homoiópates. Homoiópates, que significa afectos, que tiene pasiones, que puede sufrir con otros, que puede sentir lo mismo que otros. ¿Dónde aparece esa palabra? En Santiago 5:17. Por ejemplo, dice sobre Elías, Elías era hombre sujeto a pasiones, ahí está el homoiópates, semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. También en el texto de Hechos 14:15, que ya leímos, pasiones también se significa o se toma de esta palabra, pero pasiones también significan lo que comúnmente nosotros llamamos sentimientos, un sentimiento fuerte, vehemente, incluso un sentimiento que puede llegar a dominar el juicio, la voluntad, que puede incluso perturbar la razón, es decir, la razón entendida como aquello que es lógico y adecuado a hacer. ¿Qué sentimientos pueden nublar la razón? El amor, el odio, los celos o la ira intensos. Entonces, como dice el diccionario de Oxford, no hay pérfidas pasiones, suponiendo que alguna pasión pueda ser pérfida. Entonces, la palabra pasión deriva del latín pasio, que significa
sufrir, que a su vez es de la familia ligada al verbo padecer y de raíz etimológica de común con paciencia, sufrir. Por eso es que se expresa en términos de pasión el amor en Primera a los Corintios 13, cuando dice el amor todo lo sufre. Es decir, el amor es paciente. Pero en Primera a los Corintios 13 es en grado de perfección, no en grado de pasiones cambiantes. En todos los casos, la palabra pasión, así como también cuando nos referimos al término afecto, a los términos sentimientos, están vinculados al ser humano, que es de alguna manera perturbado. Ahora, ¿cómo puede ser perturbado el ser humano? Pues positivo o negativamente por algo que es externo a él, un suceso que incluso puede llegar a modificar sus decisiones más firmes o radicales. Por esa razón es que las pasiones, tanto las buenas como las malas, en el ser humano deberían estar bajo el cuidado de una mente racional cristiana que tiene dominio propio, porque el fruto del espíritu es eso. Uno no puede tomar decisiones a la ligera guiados por una pasión. Ahora, ¿cuánto dura una pasión en un ser humano? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que una persona de pronto se puede casar en menos de 3 meses o en 5 meses o 6 meses no digo que ese sea un tiempo bueno o malo, pero puede ser una boda con premura movido por el enamoramiento. Y como dice C.S. Lewis, en ese estado de alteración mental por el amor, usted puede llegar a tomar las peores decisiones, igual por una situación de ira. El hombre puede llegar a tomar decisiones que no son adecuadas. Este, por ejemplo, cuando vemos una imagen en donde alguien le dispara a otro con un odio terrible y los noticieros lo presentan como un perverso y malvado, lo que hacemos más la mayoría es condenarlo hasta que otro informativo se muestra el video completo y se puede observar que a quien le dispararon era un asesino que antes había querido matarlo y entonces pasa de malvado a héroe en forma instantánea. Y podríamos decir que esa es la capacidad que tienen los afectos y pasiones humanas en el ser humano, en las criaturas. Dios no puede ser influenciado así, fíjense. No puede ser influenciado por ninguna acción de la criatura. ¿Esto es bueno o es malo? Pues es bueno, porque todo lo que es Dios es maravilloso y digno de alabanza. Usted se imagina, yo creo que en parte esta es la visión que tiene el arminianismo y sobre eso creo que me toca regresar ahora, el arminianismo y el semipelagianismo. Es que Dios está airado conmigo. O no sé si ustedes se acuerdan de una expresión muy usada, es que yo estoy mal con Dios. Y la pregunta es, ¿y cuándo vas a estar bien? No, tú estás mal porque te sientes mal. Pero Dios no puede, en Dios no hay cambios. En Dios no hay cambios. Si tú eres un hijo de Dios, eres amado por Dios. Ahora, si tienes un pecado, eso es otra cosa. Seguramente el Señor te va a disciplinar, en fin, o te va a conducir al arrepentimiento. Sí. Ahora bien, el pastor Rubén Cabrera del ministerio, se llama el Misterio de Dios, es muy claro cuando afirma que esta impasibilidad es realmente maravillosa, pues al entenderse junto con la inmutabilidad nos permite saber que el Señor no es afectado por nuestras acciones, que el hecho que Él se compadezca de nosotros no significa que sufra con nosotros. Y eso es bueno, pues Él puede levantarnos cuando estamos derribados en el suelo, en la desesperación. Y en esos momentos, cuando necesitamos al Dios que nos entiende y puede auxiliarnos en virtud de que Él no cambia, realmente ahí no necesitamos al amigo llorón. Ahí necesitamos es al Dios que es capaz de pasar por encima de todas esas pasiones y hacer su obra gloriosa en nuestras almas.
¿Qué tal el Señor llorando con todas las penas de los cristianos todos los días? Se paralizaría, ¿no? No sería el Dios que puede responder a la oración. Ahora, pero también la impasibilidad debe considerarse juntamente con la eternidad de Dios, de tal manera que podemos saber que Dios es eternamente inmutable, es firme en su carácter, no es influenciable por el pecado o la maldad, y su promesa de vida eterna no depende del estado de ánimo del Todopoderoso, sino de su obra, de la acción de Cristo en la cruz y del decreto eterno de redención, que no depende en ningún momento de la débil voluntad del hombre y sus pasiones. Yo creo que esto, miren lo que dice Malaquías 3:6, porque yo, el Señor, no cambio. Por eso vosotros, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Por eso es una locura nosotros llegar a pensar en algún momento que Dios nos escogió por algo que vio en nosotros. Porque eso no solo dice, habla mal del atributo de la eternidad de Dios, de su omnisciencia, de su omnipotencia, sino también de su inmutabilidad y de su impasibilidad. Ay, es que yo escojo a la criatura porque ellos son, porque en ellos hay algo bueno. No, Dios nos escoge por algo que hay en Él, no por algo que hay en nosotros. Ahora, la interpretación por la vía de contraste o también por la senda de la negación, nosotros podemos decir que, bueno, hasta ahora hemos visto que la impasibilidad es definida de manera negativa. Dios no tiene pasión. Pero entonces, la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es, ¿cómo explicamos una serie de versículos, especialmente eh, aquellos que muestran un cambio aparente en el afecto divino? Centrémonos en estos tres. Génesis capítulo 6, versículos 6 y 7. Dice, y se arrepintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo el Señor, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Deuteronomio 7, 7 y 8. Acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar, habéis sido rebeldes al Señor. En Horeb provocaste a ira al Señor y se enojó el Señor contra vosotros para destruirlo. Y Jonás 3:10 dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. ¿Cómo explicamos esta paradoja? ¿Recordamos lo que significa paradoja? No es una contradicción, es una aparente contradicción, aparente, pero que tiene una explicación. Nuevamente cito a Renihan, él afirma que para efectos de interpretación, esto es importante. Los pasajes que nos hablan sobre el ser o la naturaleza de Dios tienen prioridad sobre los pasajes que describen las acciones de Dios. Repito, los pasajes que nos hablan sobre el ser o la naturaleza de Dios tienen prioridad sobre los pasajes que describen las acciones de Dios. Entonces, una consideración que debemos tener al momento de interpretar los pasajes que hablan de la mutación o cambio en el carácter de Dios es que siempre, siempre, siempre usted va a encontrar esa relación, que esa forma de mostrar la Biblia que Dios está airado es por el pecado del hombre. Y el Señor retrata lo que sería una consecuencia lógica que responde a la acción perversa del ser humano. Es como si el Señor nos dijera que nuestro pecado es tan aborrecible para Él que si fuera como nosotros, ya nos habría destruido. Pero surgen más preguntas.
¿Qué pasa entonces con la persona de Cristo? Este aspecto va a ser tocado en la parte relacionada con las objeciones comunes a la doctrina. Pero entonces, vamos a un segundo punto, ya les abro el micrófono, que es un breve recorrido, ese va a ser muy breve, sobre la historia del dogma. Entonces, mis hermanos, si ustedes tienen preguntas, por favor, pueden levantar la mano y les pido brevemente, pueden exponer su pregunta. Bien, ¿vamos bien? Al parecer Ok, sí. Ah, Reinaldo. ok. Rey, Reinaldo listo. Solamente. Perfecto. Mi hermano Reinaldo, adelante. Papá o hijo, no se sabe quién es. Hola, pastor. Ah, hijo. Luego Sí, viene en la fila el hermano Gaspar. dale. Bien, entonces por lo menos si priorizamos normalmente los pasajes que hablan acerca del ser de Dios, ¿cómo debemos tomar los secundarios que hablan de las acciones? Justamente en ese sentido, porque los segundos son pasajes relacionales. Si tú pecas, la relación que vas a tener con Dios es de ruptura. Si tú no pecas, la relación que vas a tener con Dios es de cercanía. Es en ese sentido, porque no hay una descripción de Dios en ese pasaje, sino, digámosle así, una reacción desde su santidad, de su atributo de justicia hacia el pecado. Por ejemplo, lo que leímos del diluvio, lo que leímos en Deuteronomio, son textos que claramente muestran una reacción de Dios. Pero, no, pero fíjate que incluso las promesas están más asociadas al ser de Dios que a sus acciones. Por ejemplo, en Malaquías, vosotros no habéis perecido porque yo no soy como ustedes, dice el Señor. O cuando le manifiesta el amor a Israel, dice, con amor eterno te he amado, por tanto te manifesté mi misericordia. Entonces, en ese sentido, casi siempre cuando hay una promesa acude más al tema del ser de Dios, de su inmutabilidad, de su impasibilidad. Sí. No sé si quedó Eh, suficientemente claro, Pastor, Rey. pero entonces esto es acaso un recurso, no sé si voy a decir una locura, pero ¿es esto un recurso literario de los No, autores? lo que pasa es que el lenguaje, Rey, acuérdate que se utiliza para describir tanto a Dios como las relaciones que tiene con nosotros como criatura, es un lenguaje analógico. ¿Por qué? Porque nadie puede representar unívocamente a Dios. Recordamos la diferencia, el lenguaje unívoco es es la forma como describimos algo que es, por ejemplo, esta camisa blanca, es un lenguaje unívoco, pero un lenguaje analógico sería, esta camisa no es tan blanca como la pulpa de coco o no es tan blanca como la nieve. Eh, Sería la diferencia entre uno y otro. Por eso tú vas a encontrar en la patrística primitiva la necesidad de expresar también en lenguaje analógico lo que la Biblia dice en ese lenguaje analógico. La idea de un lenguaje unívoco para representar a Dios viene más de los teólogos analíticos y de los teólogos que profesan el teísmo neoclásico, incluso teísmo abierto, como lo fueron Molman, Kuhlman, en el siglo pasado. Y bueno, Molman murió en este siglo. O en hombres como Leigh Craig o como Moreland, Bicknell, que abogan más por un teísmo casi abierto, de aprendizaje, un teísmo neoclásico en algunas partes de J. Packer o del mismo Gruden, van a girar alrededor de una, de unas afirmaciones de Dios en estos atributos hacia un lenguaje unívoco, pero no tiene sentido. Alvin Plantinga, en fin, hombres que seguramente tienen muchas dudas con relación al lenguaje analógico de la escritura. Listo, pastor, gracias. Con todo el gusto, mi hermano. Gaspar. Sí, buenas tardes, amados hermanos y pastor. Pastor, tengo varios apuntes aquí con respecto a la impasibilidad de Dios. Eh, Voy a de pronto a leer para fines didácticos. No sé si usted comparte la idea de algunos pensadores.
con respecto a la impasibilidad de Dios. Ya usted lo dijo, esto va amarrado a la inmutabilidad de Dios. Si bien es cierto que Dios es el ser incausado y que todo lo que Él, o sea, que es la causa inmóvil de todo, como la suma teológica de Santo Tomás de Aquino, pero que después de este, él provoca un efecto, o sea, una creación que es el ser causado, que es la creación, y no se puede, digamos, eh, limitar a Dios o disminuir a Dios a los sentimientos de todo lo que es creado, o sea, de todo lo que es el efecto, obviamente por su inmutabilidad. Obviamente han habido una serie de objeciones con respecto a la impasibilidad de Dios y a otros atributos que de pronto a la simplicidad, como ya usted lo dijo, y otros atributos. Pero no sé si usted está de acuerdo con una propuesta construida por Lister, que es un poquito más moderna. Lister propone que se debe entender la impasibilidad como una afirmación de la invulnerabilidad divina o la soberanía emocional de Dios. Y él explica, no estoy de acuerdo con que la impasibilidad debe ser concebida o que se entendía en la tradición clásica como la impasibilidad lógica de ser afectado por nada. Como yo lo veo, la tradición es representada mejor por el punto de vista que Dios es invulnerable y fluctuación emocional, que sería involuntariamente precipitada, dice, por miembros de la creación. Dice, en este sentido, Dios es impasible siempre y cuando su intención emocional con la creación sea voluntaria y proceda de su iniciativa. Entonces él dice que Kevin Van Hauser afirma una perspectiva similar. Él dice, los sentimientos de Dios no son pasiones, sino efectos, actitudes afectivas, intencionales, que Él elige eternamente tener hacia sus criaturas. También dice, la impasibilidad divina no significa que Dios no sienta, sino que Dios nunca es vencido o abrumado por estos sentimientos, de manera que olvide su pacto a quien es el, a quien es Él como Señor del pacto. Entonces, obviamente, todos estos pensadores hacen unas objeciones con respecto a la impasibilidad, pero primero que todo, lo que yo acabo de leer, si usted se muestra de acuerdo con lo que se dijo. Y lo otro, pastor, la pregunta que puedo hacer es, para su punto de vista, de todas las objeciones obviamente nos sirven para alimentarnos, retroalimentarnos y para que se formulen o se replanteen ciertas teorías con respecto a todos los atributos esenciales de Dios que clásicamente o tradicionalmente ya se ha venido creyendo históricamente. Pero, digamos, una de las principales objeciones, comenta un autor, con respecto a la simplicidad, a la impasibilidad de Dios, es lo referente al colapso moral. No sé si usted tenga algún conocimiento sobre el colapso moral de Dios, en la cual afirma que Dios, como es el motor inmóvil, él es motor inmóvil, él no puede ser afectado por, o sea, que es, digamos, como Dios es, no tiene parte ni está compuesto, o sea que él no puede ser afectado por nada. Sin embargo, cuando se dice que o se relacionan los atributos que son compatibles entre sí, que los teístas neoclásicos, digamos, debaten o contradicen con respecto a la incompatibilidad de atributos divinos, de qué forma la principal objeción que utilizan los neoclásicos para poner en jaque, por decirlo así, entre comillas, a, la, a los teístas clásicos. O sea, ¿cuál sería la Eh, objeción predominante? ya vamos a ese punto, Gaspar, pero evidentemente no estoy de acuerdo con Lister y con los otros, porque eso es claramente un esfuerzo por tratar de derribar el argumento de la absoluta impasibilidad divina. Solo que se utiliza un recurso literario que es de matización
para tratar de expresar que Dios no es impasible, sino que simplemente es invulnerable a esto, pero eh, realmente Dios es impasible Así es. en el sentido total de la palabra. Las objeciones las vemos ahorita, pero es evidente que no estoy de acuerdo con eso. Ok, No, eso gracias. es veneno diluido. Sí. José, ¿Cómo estás? Pastor, una pregunta. mi Ahora que tú hermano, estaba escuchando y analizando, pero con el tema de la impasibilidad, si estamos hablando de que, o sea, también se nos debe cambiar completamente el concepto del actuar de Dios, porque sí. Dios no puede actuar bajo ningún hecho presente o futuro. O sea, todo lo que va a hacer ya está hecho por Dios desde la eternidad, ¿qué? Lo que pasa es que, a ver, alguna de las objeciones justamente es que si Dios no siente, entonces no puede responder a la oración, o que si Dios es impasible y eterno, entonces yo creo que lo que se hace es que se borra la línea del Dios, de la inmanencia con la trascendencia. En procura de qué, de lograr entender la impasibilidad divina. Entonces, se muestra un Dios que no actúa o que no responde a la oración. Y eso no es cierto. Dios responde a la oración, solo que responde de acuerdo a su propia naturaleza y lo que ha decretado desde antes de la fundación del mundo. Dios actúa en el tiempo, interactúa en el tiempo porque Él ha condescendido en sostener a la creación por su providencia. Tenemos que separar este concepto del absoluto griego, como lo entendía Aristóteles o tal vez Platón. Realmente estamos viendo a un Dios, a un Dios que sí, que es absoluto, impasible, inmutable, eterno, pero fíjate, se hizo hombre en la figura de Cristo. Y cuando tengamos dudas sobre las acciones divinas, veamos a Cristo, porque no solamente se hizo hombre, sino que caminó entre nosotros y habitó en medio nuestro como verdadero Hijo de Dios, como verdadero Dios. Entonces, creo que debemos abordar este tema a mí no me gusta usar la palabra, pero con el equilibrio adecuado para poder entender en nosotros un poco más lo que Dios, lo que representan estos atributos. José, creo que hay más en la pregunta, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? No, no, está ahí, va por donde usted dice. O sea, déjeme ver si de pronto, o de pronto sí me hice entender, pero quería como que dejarlo más claro. Lo Ajá, que quiero llegar a ver es que entiendo que Dios, bueno, apliquemos el lenguaje este que usted también nos dice que análogo, análogo. Entendemos que Dios nos responde actualmente en el presente. sí, Pero lo que le digo es que con la impasibilidad y por la trascendencia y porque no es no por creer como bueno, hay que creerlo como dogma porque está, pero es un dogma no de es por fe. creerlo ciegamente, sino que viendo lo que Dios es eterno, infinito, lo más, o sea, lo que va en la línea es eso, o sea, debe ser también impasible, pero siendo impasible entonces, en su perfección como Dios, todo lo que sucede y sucederá ya es una decisión hecha en la eternidad. Sí, pero es en virtud de su inmutabilidad. Sí, y en virtud de su perfección, o sea, de que Sí, no es usar la impasibilidad también negativamente diciendo es apático a la humanidad. No, no, en no. la eternidad estaba con su amor a la humanidad que hizo todos los planes que hoy en día se ejecutan y se ejecutarán hasta que, bueno, ¿no? Siempre, eternamente. Claro, claro. Como dice, y ahí voy a usar palabras de John Stott, él dice que cuando todos estos temas voy a parafrasearlo, que cuando todos estos temas nos causan cierta aflicción, ciertas dudas por la inmensidad, por lo incomprensible, miremos la cruz.
porque en la cruz es evidente que vemos el amor, la gracia de Dios, la condescendencia hacia nosotros y que Dios no, nos amó eternamente. Lo vemos en la cruz de Cristo. Ujú. Es por eso es que sin cruz no hay evangelio, si no tendríamos unos conceptos religiosos avanzados, pero no estaríamos viendo el poder y la gracia de Dios. Bueno, permítanme compartir y seguimos en Pastor, lo... algo aquí rapidito, Dale, una Mario. duda. La Biblia está escrita en lenguaje analógico, más no en lenguaje unívoco. Sí, sí, mi hermano, sí. O sea, está escrita en lenguaje analógico. Sí, con relación a Dios. Pero para nosotros, aunque es un lenguaje analógico, es muy claro. Por ejemplo, los mandamientos para nosotros son totalmente comprensibles. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Es un mandato. Fuera, Claro. ahí no hay ninguna metáfora. ¿Quién lo dice? Lo dice Dios. No harás imágenes ni te inclinarás a ella. No tomarás el nombre de tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. En fin, todo eso, la ley, son claras. Bien, pero vamos a ver un breve recorrido por la historia del dogma. En el primer siglo tenemos el hecho ciertísimo que la Biblia estaba siendo completada a través de los apóstoles y profetas, estaban vigentes. Ellos estaban escribiendo siendo inspirados por Dios. Cualquier otro fundamento que se intente poner en esta dirección simplemente no goza autoridad dada por Dios mediante inspiración de los santos hombres que hablaron en su nombre. Aquí debemos tener especial cuidado con un tema que no está escrito en las notas y es la falsa idea de la helenización del Nuevo Testamento. Es decir, la influencia de la filosofía griega, tanto en las epístolas paulinas como, eso lo va a decir Harnack y creo que Bauer, van en esa dirección. No, es que hay una helenización de esto. Pero contrario a ese pensamiento, hombres como Tertuliano, ya Ireneo, y ¿quién es el que escribe Diálogo de Trifón? Orígenes, creo que es. Estos hombres claramente muestran que no hay algo así como una helenización, al contrario. Nuevamente, citando a Craig Carter, casi toda la Biblia, sobre todo en los escritos proféticos y en las cartas paulinas, están escritos en forma polémica correctiva. Es decir, se combate una tendencia, una religión, un pensamiento, una cosmovisión de la época a través de la revelación bíblica. Dios se revela y muestra algo que es correcto. Por ejemplo, el pensamiento gnóstico es corregido tanto por Pablo en la carta a los Colosenses o en la carta a los Gálatas la influencia judaísta o judaizante, igual que lo hará Juan en la última década del primer siglo, tanto en su evangelio como en sus cartas y en el Apocalipsis. Entonces hay un tema polémico correctivo. Si tratan de vendernos la idea de que hay una influencia griega, aparte del idioma, pues, entonces nosotros lo tenemos que rechazar, porque no. Ahora, que algunos griegos tengan cosas ciertas en su filosofía, eso se debe a la gracia común de Dios. Por ejemplo, Aristóteles, Platón, Sócrates van a tener cosas interesantes que entender. Bueno, pero regresando al texto, la Biblia no es un libro de teología sistemática ni de teología bíblica, pero como es la voz de Dios, nosotros tenemos que considerar cada una de las verdades divinamente inspiradas. El lenguaje en que el Señor nos ha dado a conocer su ser es a través de palabras sencillas que cada uno pueda entender, que es Dios, al tiempo que entendemos cómo somos los hombres. Dios no va a usar el lenguaje incluso que yo estoy usando en esta clase, sino que no, va a usar un lenguaje totalmente sencillo, aunque no todo es sencillo, ¿verdad? Pero un lenguaje que es gráfico, que se puede entender.
Y como vimos en la base bíblica, hay suficiente información para entender todo lo que necesitamos saber sobre la teología propia doctrina de Dios, incluso de forma más profunda de la que pudiéramos imaginar. Por ejemplo, Salmo 139, que habla sobre la omnisciencia y omnipresencia de Dios, es es un texto con una riqueza que nosotros jamás podríamos escribirlo mejor, ningún autor. Porque a pesar de ser tan sencillo y tan claro, nos presenta de forma gráfica, de forma clara, cómo son esos atributos de Dios y otros más. En el siglo segundo vemos algunas declaraciones patrísticas, como también observamos en nuestra exposición anterior sobre la simplicidad, porque es evidente que aquella doctrina no puede separarse de la impasibilidad, pero tampoco de la inmutabilidad. ¿Por qué? Porque Dios es el único ser simple que no está sujeto a cambios externos o alteraciones emocionales, como si lo estaban las falsas deidades paganas, los cuales deberían apaciguarse para ofrecer para que pudieran entregar un favor o protección. Y es por eso que encontramos un distanciamiento entre lo que es el pensamiento cristiano o la cosmovisión cristiana y el paganismo de aquel siglo. Y posteriormente van a venir una clase de pensadores de la Edad Media que intentan atribuirle a Dios emociones. En contra de los padres que creían en la impasibilidad divina, algunos pocos, como el caso de Tertuliano, estuvieron de acuerdo, por lo menos parcialmente, en mostrar un Dios sufriente. Este hombre escribiría, o Dios se compadece y sufre, o Dios no sufre, y por lo tanto ni se compadece ni se interesa. Pero en esto, bueno, esta cita la tomé de este libro, esto es un libro buenísimo, se llama El sufrimiento del Dios impasible, de Paul Helen Gabriel Yuc. Es tan bueno, creo que él es ortodoxo griego, pero es tan bueno que en su teología, que es citado por muchísimos autores contemporáneos y es muy conservador, que es lo bueno, en esta línea del pensamiento sobre la naturaleza de Dios. Bueno, pero en otros escritos, por lo menos indirectamente, afirmaría la inmutabilidad del ser divino, lo cual no puede hacerse al mismo tiempo que se niega la impasibilidad. Entonces, por eso debo aclarar que el dilema del sufrimiento divino planteado por este padre de la iglesia no necesariamente significa que él hiciera una negación de esta perfección, como los filósofos de la religión y algunos otros revisionistas dogmáticos nos quieren hacer creer. Pues para ellos Dios tiene que o debe empatizar con su creación para ser su auxiliador. Y de hecho, muchos toman textos como Hebreos 4:15 para probar su visión de la doctrina. Bueno, ¿quiénes están en esta línea? Nuevamente cito a Moltmann, el hombre de las teologías socialistas, el hombre que dice que Dios tiene que sentir a la sociedad, que el sufrimiento del obrero, en fin, para de esta manera hacerse partícipe de todo este sufrimiento y darle una solución. Y entonces trata de involucrar a la iglesia en una especie de lucha política por la reivindicación del pobre, del sufriente, en fin, pero eso es igual basura como que el comunismo y el socialismo, eso recuerden que eso es una cosmovisión totalmente contraria a la palabra de Dios, aunque uno a veces reconoce que, que, ha- que hacen buenos diagnósticos y pésimos remedios. Pero bueno, ¿qué dice Hebreos 4:15? Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Este versículo es evidente que hace una mención a qué, a la humanidad de Cristo. No estoy haciendo distinción, pero es que en la humanidad de Cristo es donde vemos estas cosas como Jesús lloró, Jesús descansó, Jesús tuvo sed. Entonces estamos hablando de la humanidad de Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el verdadero hombre. Él es el sumo sacerdote, intercesor.
San Agustín, en su obra Confesiones, manifiesta: tú, Dios, Señor, amante de las almas, muestra una compasión mucho más pura y libre de segundas intenciones que la nuestra, porque ningún sufrimiento te hiere. Qué lindo esto. Justamente el no poderse afectar con estas cosas es lo que permite que Dios nos socorra. También en su escrito, Jesucristo es el Señor, afirmaría sobre las pasiones en Dios lo siguiente, refiriéndose a la ira. En cuanto a la ira de Dios, no queremos significar perturbación en Él, como sucede en el ánimo del hombre airado, sino que la venganza de Dios, siempre justa, recibió por metáfora el nombre de ira, tomado de las excitaciones del corazón humano. Los escolásticos, reformados y puritanos, bueno, si cito nuevamente a Tomás de Aquino, en su Suma Teológica afirma: él, como no es Dios, puede demostrarse no aplicándole todo lo que es incompatible con él, la composición del movimiento y cosas parecidas. Primero investigaremos su simplicidad, para lo cual no se le aplica la composición. Y puesto que las cosas corporales, lo simple es imperfecto, y puesto que las cosas corporales, lo simple es imperfecto y divisible. En segundo lugar, investigaremos su perfección. En tercer lugar, su infinitud. Y en cuarto lugar, su inmutabilidad. Aquí alguno preguntará, ¿no estamos hablando de la impasibilidad? Entonces se equivocó. Pues no. ¿Qué pasa? El asunto aquí es que si Dios es impasible, es porque es inmutable en su carácter. Y si es inmutable en su carácter, entonces es impasible. Esto no tiene pierde. O es las dos cosas o no puede ser ninguna de las dos. No hay posibilidad alguna que él sea de otra forma. Los reformadores hemos afirmado esta verdad o han afirmado esta verdad que en nuestras principales confesiones de fe. Y vuelvo a citar algunas de ellas, como lo dice en el estudio de la simplicidad de Dios, pero también me he tomado la libertad de agregar algunos nuevos. Los 39 artículos de la Iglesia Anglicana de 1531, en su primer artículo, dice sobre la Santísima Trinidad: hay un solo Dios vivo y verdadero, eterno, sin cuerpos, partes o pasiones. Atentos a esto: de infinito poder, sabiduría y bondad. Confesión de Fe de Westminster, en su segundo capítulo, afirma: hay un solo Dios vivo y verdadero, quien es infinito en su ser y perfección, en espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, partes o pasiones. Nuevamente, no tiene. Nuestra Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689 dice: el Señor nuestro Dios es Dios único, vivo y verdadero, cuya subsistencia está en él mismo, aceidad, y es de él mismo, infinito en su ser y perfección, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie sino por él mismo. Es espíritu, y está la simplicidad, purísimo, invisible, sin cuerpo, no puede vivirse, miembros o pasiones, nuevamente. Bueno, ahora viene el tema de objeciones comunes. Entonces, hasta aquí vamos en la parte histórica, vamos a abrir brevemente. Por favor, insisto, breve los comentarios, breves, porque necesitamos ir hasta el final de la clase, mis amados hermanos. Entonces, eh, abrimos espacio para preguntas. Bien, seguimos entonces avanti. Bien. eh, Respuestas a las objeciones comunes en contra de la impasibilidad de Dios. En la actualidad, el llamado teísmo abierto ha venido haciendo una crítica
bueno, yo no lo llamaría ácida, sino alcalina, en contra de la impasibilidad de Dios. Afirma que no es posible y han realizado una revisión de las declaraciones cristianas que han aparecido en la historia, en los principales concilios de las iglesias, como Nicea, sobre todo Nicea. Nicea por lo que declara y Constantinopla, lo que aparece en el credo niceno-constantinopolitano, o Calcedonia, aunque Calcedonia es un concilio más cristológico. Entonces, a partir de esa revisión se inicia una serie de objeciones a la doctrina de Dios que son inaceptables para cualquier creyente en Cristo. John MacArthur hace un comentario breve sobre uno de estos ataques. Dice, la impasibilidad divina no es un concepto fácil de entender. Robert Ingerson, el famoso escéptico del siglo XIX, escribió, piensa en esto, si un cuerpo parte su pasión, sin un cuerpo parte sus pasiones, desafío a cualquier hombre del mundo a que escriba una descripción mejor de la nada. No se puede concebir una pintura más fina de un vacío que sin cuerpo, partes o pasiones. Hoy en día, incluso los teólogos cristianos rechazan la idea de la impasibilidad divina porque piensan que hace que Dios parezca frío y distante. Pero esa es una noción falsa, decir que Dios no es vulnerable, que él mismo no puede ser herido y que no es dado al mal humor, no es decir que sea totalmente insensible o que carezca de afectos. Al contrario, la Escritura dice que Dios es amor. Primera de Juan 4:8. Su compasión, su bondad y sus tiernas misericordias son eternas. Salmo 136. Sus afectos divinos son más reales, más seguros y más confiables que cualquier emoción humana. De hecho, la constancia y la infinidad de los tiernos afectos de Dios personifican por qué la impasibilidad divina es una verdad tan maravillosa. Que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades, son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Lamentaciones 3:22-23. Fin de la cita. Aunque no estoy totalmente de acuerdo con la totalidad del lenguaje usado por MacArthur, coincido en el hecho de que todas las criaturas tienen un cierto elemento de arrogancia, en donde al parecer lo que creo es que se ve a los creyentes de los primeros siglos, incluso a los teólogos medievales, como tontos, como hombres incapaces o menos capaces que los hombres actuales. Pero yo creo que nos falta humildad allí para aceptar que tanto en el estudio de la impasibilidad como de otros atributos del ser de Dios, del ser interior, los antiguos han sido muy capaces. Yo diría que, con todo el respeto, mucho más capaces que muchos teólogos de hoy en día. Ahora, la persona de Cristo, cuando vemos a la persona de Cristo, digamos que el segundo grupo de ataques se ha centrado sobre el sufrimiento en Dios a partir de la encarnación. Nuevamente cito a Paul Gabriel-Jud. Él hace el siguiente comentario sobre las diversas ideas acerca de la impasibilidad divina. No puedo andar sobre todo, pero voy a enunciarlas con un breve y previo comentario que este autor hace sobre el dogma de la impasibilidad en la patrística. Él dice, así, antes de la controversia nestoriana de la Iglesia, se había enfrentado a tres tergiversaciones radicales de la persona y la obra de Cristo. Primero, Cristo fue un ser divino y por lo tanto incapaz de sufrir. Esa es la herejía docetista. Dios Padre se transformó en el Hijo sufriente a costa de su divinidad y su trascendencia perfecta, en la herejía patripaxiana. Tercero, Cristo experimentó el cambio, el nacimiento, el sufrimiento y la muerte, luego no pudo ser del todo divino, herejía arriana. Ante la amenaza que estas herejías eran para el cristianismo verdadero, encontramos que como respuesta se va a realizar el concilio en Calcedonia,
en el año 451, creo que el tercer concilio ecuménico, y cuyo resultado principal aparece en la siguiente declaración sobre la persona de Cristo. Nosotros entonces, siguiendo a los santos padres, todos en común consentimiento, enseñamos a los hombres a confesar a uno y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en deidad y también perfecto en humanidad, verdadero Dios y verdadero hombre, de cuerpo y alma racional, consustancial o coesencial con el Padre de acuerdo a la deidad y consustancial con nosotros de acuerdo a la humanidad. En todas las cosas como nosotros, sin pecado, engendrado del Padre antes de todas las edades de acuerdo a la deidad, y en estos postreros días, para nosotros y por nuestra salvación, nacido de la Virgen María, de acuerdo a la humanidad, uno y él mismo, Cristo, Hijo, Señor, unigénito, para ser reconocido en dos naturalezas, inconfundibles, incambiables, indivisibles, inseparables. Por ningún medio de distinción de naturaleza desaparece por la unión, más bien es preservada la propiedad de cada naturaleza y concurrentes en una persona y una sustancia, no partida ni dividida en dos personas, sino uno y el mismo Hijo y unigénito, Dios, la palabra, el Señor Jesucristo, como los profetas desde el principio lo han declarado con respecto a Él, y como el Señor Jesucristo mismo nos ha enseñado, y el credo de los santos padres que nos ha sido dado. Fin de la cita. Entonces, tomando como referencia esta declaración teológica, ampliamente creída por la Iglesia no solo de ese tiempo, sino en todos los tiempos, consideramos que los sufrimientos de Cristo son verdaderos en su naturaleza humana. La teología liberal, me refiero a, bueno, ¿qué periodo? No solo me refiero a la teología de la segunda mitad, o que nos llega a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Sería injusto. Creo que hay que meter la crítica, la crítica bíblica o la alta crítica destructiva, empezando por Spinoza, bueno, también Wellhausen, Graf y todos estos alemanes que hacen una crítica, aunque ellos no van a criticar el ser de Dios, sino la revelación. Pero digamos que la consecuencia de eso en el corto o mediano plazo va a ser la degradación de la teología conservadora bíblica seria, porque ya no va a haber un asidero fuerte en la palabra de Dios. Pero entonces la teología liberal que bebe de estas fuentes críticas, y aunque no es unánime, en sus formulaciones doctrinales, o mejor filosóficas, creo que es el mejor nombre, hombres como Hegel, seguramente bajo la influencia de Spinoza, apostaron todas sus cartas por un Dios cuya esencia se encuentra en cada ser del universo, aunque otros lo llevaron aún más lejos y dijeron que cada elemento del universo es una parte de él. Eso es el panteísmo como lo conocemos, en cualquiera de sus dos versiones. Es decir, hay una visión de la deidad que abrazaron, esa visión panteísta, pero de una perspectiva refinada. Y desde esta posición, Dios es un ente extraño cuyas pasiones son el sufrimiento o alegrías de la mayoría. Si Dios es todo y todo es Dios, Dios sufre juntamente con el colectivo. Es decir, sufre con cada hombre, con cada mujer, porque los individuos no son, son solo una ilusión que hacen parte de un colectivo al cual llaman Dios. Eso es también parte del brahmanismo hindú, pero es lo que alcanzamos a mirar. Ahora bien, podemos decir que para la mayor parte de los primeros liberales, como Srila Maha, Dios era una realidad suprapersonal y trascendente. Cuestionaba el dogma de la Trinidad. Él negaba la interpretación de la muerte de Cristo como un sustituto por el género humano. Y como es, y como es claro, al negar la Trinidad, hacía también con la simplicidad, la inmutabilidad y por supuesto la impasibilidad divina.
y cualquier atributo incomunicable tal y como lo conocemos los cristianos. Reichel tendrá una percepción deísta de Dios. ¿Y qué hace? Bueno, él no hace muchas menciones de este atributo. Él estará más interesado en lo que denominó las necesidades prácticas del alma. Recuerden que tanto Shilamaha como la mayor parte de estos teólogos liberales conciben la teología como el estudio de la experiencia humana con Dios, no como el estudio de Dios. Entonces, ¿qué va a ser lo importante para estos hombres? Lo que yo siento cuando me acerco a Dios. ¿Y Dios qué es? Dios es cualquier idea para ellos. En cambio, la verdadera teología parte del supuesto de la existencia de Dios y de Dios revelado en las Escrituras. Y ese Dios revelado en las Escrituras es perfecto en todas sus manifestaciones, en todos sus atributos, porque cada atributo es Dios mismo. De eso hablamos sobre la simplicidad. Entonces, para nosotros, a diferencia de estos teólogos, nosotros no estamos centrados en las necesidades prácticas del alma. Estamos centrados en lo que Dios hace. Ahora que Dios en su misericordia acuda a nosotros porque se ha compadecido, no por algo que haya en nosotros, sino porque Él es bueno. Entonces podemos entender, por ejemplo, cómo afecta este tipo de pensamiento al carismatismo y al pentecostalismo, el neopentecostalismo. ¿Cómo lo afecta? Es que si yo sufro, Dios me escucha y Dios está obligado a responder. No, Dios te responde porque Él es bueno, pero no está obligado a responder a ninguno de nosotros. Ahora, ¿cuál es la crítica más seria de la impasibilidad? Ya hablamos de Jürgen Moltmann, quien se convenció de la necesidad de que el ser superior pudiera sufrir luego de valorar la experiencia de la guerra y observar el sufrimiento humano en su obra La teología de la esperanza. Él no solo va a poner las bases de una horrenda teología socialista, sino que también deja ver a un Dios que puede y debe sufrir, como lo escribiría en su libro El Dios crucificado. Sí, de hecho, hace poco acabo de encontrar incluso el escrito de una chica reformada y casada con un reformado, que ella pone en su post o reproduce algo en su Facebook donde dice que critica a Trump porque dice, tuve hambre y no me diste de comer. Estos son los refugiados, los inmigrantes ilegales. No tuve casa y no me hospedaste. Estos inmigrantes ilegales que están sufriendo. Tuve hambre y no me diste los bonos de comida. Hace una humanización salvaje de esto. Y uno dice, ven acá un momento, si la Biblia habla de esto, es en sentido del creyente con el creyente, no está hablando de personas, no está hablando desde el Estado. Por favor, el Estado es una visión totalmente errada frente a esto que estamos hablando. El Estado no tiene las obligaciones de misericordia que nosotros tenemos como iglesia. No le traslademos al Estado eso. No, eso no está bien. Ahora, los teólogos modernos, y permítame esta cita, los teólogos modernos han visto la necesidad de mostrar la verdad de la clase de sufrimiento de Dios en y a través del Hijo encarnado. Karl Barth, quien se revela contra la teología liberal, pero cae en el mismo círculo, Karl Barth habla del propio del propio corazón de Dios sufriendo en la cruz. Bonhoeffer escribe que nuestro Dios es un Dios que sufre, un Dios sufriente. Moltmann, nuevamente, escribe que en el Viernes Santo el Padre sufrió la pérdida de su Hijo. También señaló que la revelación de que Dios llora, con los que lloran, es una de las respuestas al problema del dolor. No, están totalmente lejos de la realidad. Ahora, la teología nosotros encontramos en la teología liberal y la neortodoxa del siglo XX tal vez un esfuerzo continuo en todas las obras de negar sistemática y teóricamente este atributo de Dios.
¿Qué pasa con la crítica actual de la doctrina de la impasibilidad? Bien, en la actualidad el problema sigue siendo grave. Eh, por ejemplo, hay un ataque frontal contra la impasibilidad divina y demás atributos incomunicables. Además, hay una falta de honestidad intelectual de quienes lo hacen al afirmar que quienes no aceptan su novedosa propuesta doctrinal no son verdaderos creyentes, tampoco académicos ni intelectuales, haciendo que la declaración que algunos teman no estar en la fe, mientras que con la segunda, que no sean aceptados dentro de los círculos académicos. Casi siempre esto es lo que se dicen, no, es que tales teólogos dicen que esto no existe y que el que no lo haga no es verdadero cristiano. Entonces, no, yo creo que hay un problema aquí y cuidado y el verdadero cristiano no es el proponente de esto. Y el segundo es el temor a ser expulsado de los círculos académicos. Justo González, es un gran historiador y teólogo metodista conocido por los libros de historia de la iglesia, historia del pensamiento cristiano, cómo predicar el credo, en fin, él tiene algunos libros interesantes. Ha desarrollado esta crítica en sus obras, tanto históricas como teológicas. Él afirma que es necesario abandonar la impasibilidad como parte del proyecto de reformar la doctrina de Dios de una manera que es a la vez bíblica y más relevante para la vida de los marginados y oprimidos. Esto es teología socialista nuevamente. Eh, ¿Cuál es el reto planteado por el teísmo abierto? Bueno, todos estos ataques, permítanme corrijo acá, todos estos ataques contra la naturaleza del ser mismo de Dios son parte de los retos que nos plantea el mal llamado teísmo abierto. Hay un desafío claro y nos están diciendo, revisen los dogmas de la fe, incluso se levantan contra los concilios de Nicea, de Calcedonia, el concilio de Constantinopla, o sea, se levantan contra todos estos concilios, siendo que yo creo que son de los más precisos que hay, y ellos no parten de un estudio sano de la doctrina, sino de la base que debe cuestionarse tal o cual atributo. ¿Por qué hecho? Por el hecho que según ellos no es algo práctico para la vida. No, no, y acuérdense, nosotros no nos centramos en lo práctico, nos centramos en el ser de Dios. ¿Quién es Dios? Se olvida quienes hacen esto que Dios es glorioso en todas sus expresiones. Él no es como nosotros y es el único ser necesario para todo el universo. Es necesario para nosotros. Entonces, afirmar en el alma estas doctrinas de la teología propia que nos ofrecen un vistazo del que es incomprensible para el hombre limitado, pero posible conocer por su revelación. Dios es incomprensible, pero es, eh, pero es conocible. Él se ha dado a conocer. Disculpen, ya tengo el sol encima. Voy a cambiarme de lugar. Un segundito. Ya voy. Creo que mejoró, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, señor. Mis hermanos, bueno, qué inquietudes tenemos. Este tema, disculpen a veces, pero el tema es muy apasionante. El tema es apasionante en gran manera. Los escucho. Gaspar y luego Reinaldo. Adelante. Ya saben ambos, mis hermanos, la brevedad que es importante. Bueno, pastor, bueno, para ser breve, yo creo que el problema acá de todas las objeciones que con respecto a la teología o al teísmo neoclásico
se basa básicamente en que a partir de la entrada de la filosofía analítica, en la cual ellos desconocen totalmente la trascendencia de Dios, porque los filósofos tradicionales siempre conocían, hacían énfasis desde la época de la patrística, pasando por la Edad Media, etcétera, y hasta Santo Tomás de Aquino. Pero ya con la filosofía analítica, al desconocer la trascendencia de Dios, obviamente van a negar la doctrina de la analogía. Y al negar la doctrina de la analogía, ellos entran digamos, a afirmar que Dios, por ser, o sea, ponen a Dios al mismo nivel de la creación. Entonces ellos entonces empiezan a afirmar un ser que puede ser atemporal y tiene relación con el tiempo. Entonces ellos empiezan a afirmar, ¿cómo es posible un Dios que es atemporal pero tiene relación con el tiempo? ¿Cómo es posible un Dios que puede ser causa y sin embargo no está en el tiempo? O sea, ellos miran eso como algo equívoco. Otro, dice, un ser que puede ser simple y sin embargo puede tener conocimiento y voluntad libre. Entonces, Mm. al reducir a Dios a una persona, básicamente, pastor, ahí cae en lo que se llama a otros tipos digamos, de teísmo, porque no solamente el teísmo neoclásico es el que niega los atributos de Dios, sino que existen otros tipos de teísmo, como Teísmo abierto. abierto, teología, Sí. teología del proceso, y el Pero, teísmo, Gapar, la teología del proceso y el teísmo abierto es casi lo mismo. sí, más o menos, sí, claro. Sí, el Eh, Dios que aprende o el Dios que puede ser influenciado por el tiempo, por las criaturas. Es sí, básicamente, es casi lo mismo, Gapa. claro, claro, es lo mismo, casi lo mismo. Pero Sí. lo que le quiero decir que a veces nada más creemos que el teísmo neoclásico es el único que puede, digamos, contradecir los atributos que normalmente nosotros conocemos. Lo Pero que pasa, existen. sabes que, Gaspar, es que yo he visto, es que el teísmo, lo que mal llaman teísmo neoclásico, es muy atractivo para los teólogos actuales, para los Ajá, teólogos actuales. Yo creo que eso los llama, sobre todo porque hay demasiados estudios en ese sentido y hay como ese deseo de romper con lo patrístico, con lo escolástico. Es lo que la impresión que me da, o de solamente tomar algo que esté de acuerdo con su mente. así es, Y creo también que la influencia dentro de las iglesias evangélicas, de estos movimientos, facilitan que muchas personas que están estudiando hoy por hoy compartan ese tipo de pensamiento, Gaspar. así es, Y así es, como no hay un filtro, no hay una formación eh, adecuada en teología propia desde la misma iglesia, porque es que, gracias a Dios, estamos en el seminario y podemos ampliar un poco más, pero desde la misma iglesia, si no hay un proyecto serio por enseñar la doctrina de Dios, rápidamente se puede caer en estas falacias. Fíjate que ahora tú acabas de nombrar, si no es esto, es esto, pero hay una cantidad de falsos dilemas ahí donde te dicen, tienes que escoger entre esto y esto. O Dios siente o no siente, o Dios es bueno o es totalmente. No, no es un falso dilema, porque eso no es lo que dice la Biblia. Y quieres que escoja entre categorías que tú me estás imponiendo y no es adecuada la pregunta. así es. Pastor, yo creo también el modernismo y la academia a través de las revistas, en la palabra neo, pues, obviamente quiere decir nuevo, algo innovador. Entonces, en los últimos tiempos, en este tema del progresismo, socialismo, etcétera, se utiliza mucho estos términos de neo, innovador. Entonces, esto también está influenciando a la iglesia a través de estas clases de teología neoclásica o otros tipos de teísmo, como el Sí, abierto, el proceso. Sí. sí, Gaspa, así es. Gracias, mi Sí. hermano, por la intervención, ¿oíste? Te agradezco. Rey y Jonathan. Sí, pastor. Estaba pensando, estas cuestiones acerca de pensar de que la iglesia tiene que tener propósitos sociales y toda esta cuestión, ¿viene sobre todo a raíz de confundir Estado e iglesia o cómo es la cuestión?
Yo creo que el tema es de confundir la misión de la iglesia. Y creo que la confusión es tan grande. Solo te voy a citar un caso, solo un caso. Justo antes de la elección de quien hoy en día es lastimosamente el presidente de la nación, eh, Petro, empezó una campaña de la representante a la Cámara aquí en Colombia, Caterine Miranda. Claro que ella abandonó ya el barco Claro, ella es ella es la de los impuestos a la sí, iglesia. ella quiso darle el tema de grabarnos con impuestos y nos dijo que teníamos que cumplir con nuestra labor. En primer lugar, es un atrevimiento terrible, porque ella no es nadie para decirnos a la iglesia qué debemos hacer, porque eso ya está en la Biblia. Y el que nos dice qué debemos hacer es el Señor. Nosotros somos siervos del Señor. Ella, ¿qué dijo ella? No es que la iglesia tiene que cumplir su misión de ayudar a los pobres, de ir a los hospitales, de educar no sé qué cosa. ¿Quién dice eso? La iglesia lo puede hacer. Sí, la iglesia lo puede hacer, pero no es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia es clara, ¿verdad? Ir y hacer discípulos. Ir y hacer discípulos. Enseñarle, bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñele las cosas que yo les he enseñado a vosotros. ¿Qué cosas? El Evangelio. Solo que muchas veces nos han hecho sentir culpables. De hecho, aquella expresión de no, que tenemos que salir de las cuatro paredes. Pero si la iglesia en las cuatro paredes fue la que cambió Inglaterra, la iglesia puritana, la iglesia en cuatro paredes fue la que cambió los Estados Unidos de América. Sí, ahora hay que salir en el sentido de salir a evangelizar, está bien. Yo no, yo digo, salgamos a evangelizar, ¿listo? Pero no me pidan que salga a hacer otra cosa. Casi siempre eso termina mal. No, que abrimos un colegio cristiano. Bueno, está bien, dejemos a los creyentes que abran colegios cristianos, pero no le digas a la iglesia que abra un colegio. ¿Podemos apoyarlo? Sí, seguramente. Y qué bueno que puedan emplearse hombres capaces, mujeres capaces de enseñar en ese colegio. Pero no me digas que eso es el propósito de la iglesia, en ninguna manera. No, entonces ella quiso grabarnos por ahí, y redefiniendo lo que es la misión de la iglesia. Lo peor, salieron pastores a decir, sí, nosotros sí estamos yendo a la cárcel, nosotros sí estamos dándole comida a los pobres, nosotros sí nos... ¿Por qué nos vamos a defender así? No, vamos a ser serios. Nuestra labor es una labor clara que el Señor en su palabra nos dice lo que debemos hacer. Sí, te pasó, gracias. Con gusto. Jonathan, Sí, pastor, gracias. Eh, Más que todo es un comentario con respecto a todo lo que se ha conversado aquí, eh, y lo que usted compartió acerca de la hermana reformada que vio el comentario por las redes sociales y está relacionado con lo que usted acaba de nombrar. Y es que se ha tergiversado tanto la escritura y se le ha dado esa característica humana a lo que nos demanda o nos pide el Señor hacer, que lo tergiversamos de tal forma y lo relacionamos con el ámbito social, por ejemplo, como lo que usted acaba de mencionar, y eso hay un peligro en caer en el activismo social. Si bien es cierto, la iglesia puede participar o hacer ese tipo de obras, no es el propósito de la iglesia, porque el propósito de la iglesia es predicar el evangelio. Que una consecuencia puede ser ayudar a los pobres, listo, gloria a Dios. Y estamos llamados en la medida de lo posible, ayudar a los pobres, en la medida de lo posible, pero no es el objetivo principal de la iglesia, ¿cierto? De hecho, tenemos un ejemplo en la escritura cuando los discípulos le dicen al Señor, mira, esta multitud, estoy parafraseando el texto, mira, viene una multitud a buscarte. ¿Y qué hace el Señor? Vámonos de aquí
y vámonos a la aldea siguiente a predicar la palabra de Dios, porque para eso he sido enviado. Porque esa multitud venía era más que todo por los milagros que Cristo hacía, sanidad de enfermedades, etcétera, ¿cierto? Y Cristo ya los tenía, digámoslo de alguna manera, identificados, que en realidad no lo estaban buscando él por el Evangelio, sino por los milagros que él hacía. Por eso la reacción de él es, vámonos para la próxima aldea a predicar el Evangelio, porque ese es el propósito por el cual he sido enviado, que muchas veces fue consecuencia la sanidad que él realizó por medio de milagros, pero fue una consecuencia de la obra principal que él vino a hacer en su ministerio terrenal. Por ejemplo, un texto que ha sido bastante tergiversado es Mateo capítulo 5 versículo 9 que dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y muchas veces se entiende o se malcomprende este texto cuando relacionándolo a que debemos ser pacifistas en la sociedad. Es decir, debemos procurar la paz entre los hombres o entre los países, etcétera. Y eso no es lo que el texto se está refiriendo. Si leemos el contexto en el que el Señor Jesucristo habla de las bienaventuranzas, primero debemos identificar que Él se está dirigiendo a sus discípulos, no se está dirigiendo a todo el mundo, sino a los discípulos. Y segundo, el contexto en que Él lo dice es el contexto en el reino de Dios. ¿Y qué abarca el reino de Dios? O ¿qué, qué tiene el mensaje del Evangelio? El reino de Dios, ¿cierto? Entonces, el Cristo no está haciendo un llamado a ser ese tipo de pacificadores según el mundo, ¿cierto? Como lo expresan, por ejemplo, como yo le llamo el cristianismo hollywoodense, ¿cierto? Que también tergiversa el pon tu mejilla izquierda si te golpean la derecha. Estoy parafraseando el texto. Entonces, básicamente, cuando el Señor se refiere a bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, debemos tener el contexto de toda la escritura. ¿Y a qué se está refiriendo el Señor cuando dice pacificadores? Por ejemplo, se refiere a lo expresado por el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5 versículos 18 al 20, que él dice, nos reconcilió, es decir, Dios nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, nosotros como creyentes tenemos la responsabilidad de compartir el mensaje del Evangelio, que es el mensaje de salvación, instando a la gente a que se reconcilie con Dios por medio de la fe en Cristo. Ese es el mensaje de paz que la iglesia está llamado a hacer. Es decir, arrepiéntete de tus pecados y reconcíliate con Dios, porque de lo contrario, como dice el mismo Cristo, en una parábola dice, recordemos, la parábola está en Lucas capítulo 19 versículo 27. Voy a leer nada más el texto que dice que el Señor termina, son palabras del Señor. Él narra acerca de una parábola entre un rey que quiere reinar sobre cierto pueblo, pero hay muchos que lo rechazan como rey. Y la parábola termina en el versículo 19 de la siguiente manera. Versículo 27, sí. Dice, y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Es decir, córtenle la cabeza porque ellos están negando a que yo sea rey de ellos. ¿En dónde estamos viendo ahí el mensaje de pacifismo según el cristianismo hollywoodense? En ningún momento, ¿cierto? Aquí el Señor lo que está diciendo, no quieres que reine sobre ti, listo, pero vas a ser mi enemigo por la eternidad y te voy a condenar hacia el infierno, ¿cierto? Esto es lo que nos está enseñando la Escritura. Y ese es el problema que tenemos, ya para cerrar, ese es el problema que hoy tenemos hoy día. Ese cristianismo hollywoodense, cristianismo hippie, ha tergiversado el mensaje del Evangelio, en este caso un pacifismo humanista,
que no tiene nada que ver. De hecho, el pacifismo cristiano es anticristiano, porque en realidad el mensaje del Evangelio, si lo queremos ver de esa manera, es una declaración de paz, pero también a la vez una declaración de guerra contra los enemigos de Dios. Entonces, para que lo tengamos presente, mis hermanos, cuando estemos hablando acerca de los atributos de Dios. Muchas gracias, John. José, Pastor, yo había escuchado, no sé a quién quería que, con la primera pregunta que hizo el hermano, creo que Reinaldo, eh, había escuchado, creo que a MacArthur, yo no recuerdo, o a Miguel, al pastor Miguel, que en la historia las iniciativas estas de escuela, a enseñarles a leer y esto, fueron iniciativas cristianas, pero no como las que estamos creyendo hoy en día que vamos a hacerlo para ganar a la gente, sino que era una iniciativa como para que leyeran más la Biblia, entonces tenías que educarlos, y que también los hospitales, eso, o sea, no o sea, dicen que el fundamento fue iglesias cristianas hicieron eso, pero no con el propósito que las carismáticas nos ponen ahora. Hagámoslo para ganar almas, en ese sentido, sino más bien era como el efecto del amor al prójimo. ¿Es cierto eso? claro, claro, es que recuerda algo, el impacto que causa la reforma en Europa los lleva a abrir, sí, abren universidades, pero con enseñanza cristiana, pero la iglesia se cuida de no fusionarse con la universidad, con la academia. Ok, sí. Y igual con el hospital, listo, ahí está el hospital, pero cristianos, demos testimonios de que nuestras vidas han sido cambiadas por Cristo y hagamos el mejor servicio. Es decir, hay un impacto social importante, pero ese impacto social importante no trata de no mezclar a la iglesia con su misión, con su labor. Y de hecho, ha sido peligroso que hemos abandonado la academia, pero no porque la iglesia tenga que entrar en la academia, sino porque los creyentes deben presentar una defensa en la academia de la fe cristiana. Eso es lo que debemos ser cuidadosos con eso. Sí. Ok, y Por pastor, ejemplo, el tema de la política, José, el tema de la política. Los ministros de culto no podemos ser candidatos a las corporaciones de elección popular, no, no, no. Debe pero ser. si hay un hermano que tiene una visión seria que es serio en su fe, eh, que reconoce el bien y el mal y sabe las aguas en que se está metiendo, pues vaya, tampoco estamos llamados a fundar partidos políticos. No, No es la forma. a mí Sí, bueno, y lo que quería redondear era que creo que era MacArthur que decía eso hace años, que esa parte al final la asumió el Estado por verlo como un beneficio para generar impuestos, pero que realmente todas estas labores sociales fueron más iniciativas de comunidades cristianas que del Estado. sí, el tema de la diaconía, de la asistencia social en el buen sentido de la palabra, es un invento de la reforma, Ok, ok. pero lo va a tomar el socialismo radical, sobre todo, no estoy hablando del socialismo francés, eh, que también derivó en la masacre que derivó con la Revolución Francesa, Sí. sino del socialismo postmarxista y hegeliano. Toma la asistencia social como una forma de manipulación de la sociedad, de entrar y controlar a través de eso, de la pérdida de la libertad, que en el sentido de yo te doy, pero a cambio de qué, a cambio de tu libertad. Yo te doy, te proporciono esto, pero sí, y ahí es donde empieza a cambiar la mente de la persona. Es mejor sociedad la que me da las cosas o la que me da la libertad para trabajar o para vivir mejor. Es la pregunta que nos toca hacer. Mejor Sí, dicho. Bueno, sí, ya nos estamos metiendo en otro tema sí, complejo. sí, No, pero sí, sí. era eso, que a veces uno decía, no, que uno pensaba que el Estado fue que se inventó todas estas ayudas, pero realmente esas ayudas las adquirió de comunidades, bueno, cristianas y no sé si también otras religiosas. Sí, sí, cristiano, sobre todo el cristianismo, pero sí, sí.
Ok. Claro que sí. Sí, Miguel está en la fila. Miguel y Gaspar, dale. Miguel, adelante, Miguel, o Lisset, no sé Buenas cuál de ellos. tardes, pastor, hermano. ¿Cómo está? Miguel, gusto saludarte, mi hermano. Aquí está, estoy con Lisette. Bueno, quería hacer como un tipo de pregunta, no sé si aporte o ahorita pues leyendo pues las notas y eso, veo que sí, hay una iniciativa como en estas teologías liberales como de tratar de poner sí a Dios como rebajarlo a un, prácticamente a un ser humano. Pero hablando, digamos, puntualmente, digamos, del sufrimiento del creyente, es como una pregunta, pero a la vez una afirmación. ¿No sería, digamos, viendo como la lógica que nos muestra la Biblia, por ejemplo, en el tema de la redención, necesitábamos como un redentor incorruptible para pues redimirnos a nosotros que somos seres corruptos? Así igual en el sufrimiento del creyente, no sería mejor tener un Dios impasible eh, al cual asirnos porque Él es impasible, a tener un Dios, porque por ahí leí un autor de estos críticos que su libro se llamaba La teología de la esperanza. Sí, Molman. No pienso, digamos, como creyente que nos da, creo que más esperanza un Dios impasible al cual aferrarnos a un Dios rebajado, sufriente, que de pronto está sujeto a pasiones similares a las de nosotros. No sé qué piensa usted de No, eso. indudablemente, Miguel. Nosotros estamos más seguros en manos del Dios impasible. Te voy a dar un ejemplo que un hermano nuestro acá en la Iglesia dio, el hermano Luis Ortega, en su exposición. Él decía, si Dios no fuera impasible, imagínense el problema para nosotros. Si no fuera impasible e inmutable, ¿en qué momento oro? ¿Cuál será el mejor momento para acercarme a Él? ¿Estará enojado? Y si está enojado, ¿cómo me responderá? ¿Me concederá esto? ¿Cómo sé para estar seguro de que tal vez me pueda conceder algo? Imagínate las dudas que este falso Dios podría generar en el corazón, Miguel. Es así, pastor, de acuerdo con usted. Pienso igual y pienso que la Biblia nos muestra un Dios así precisamente porque si no estaríamos perdidos. Así es, así es. Gracias. Gracias a ti, Miguel. Gaspa, Sí, Pastor. Bueno, en la primera intervención yo hice una pregunta, de pronto o sea, no se acordó usted de la pregunta que yo le hice. Usted dijo no, cuando lleguemos a las objeciones, te la dale, puedo dale, responder, pero dale. voy a recordarla, o sea, voy a recordarla. Con respecto a, a es un concepto personal, o sea, yo se la lanzo a usted como teólogo, como mi pastor, mi profesor, con respecto a las objeciones con que hay, muchas objeciones que tiene el teísmo clásico. Para usted personalmente, ¿cuál es la objeción que de pronto a usted le ha tocado un poquito batallar? Nosotros la tenemos clara ya, que por falta de la analogía, etcétera, etcétera. Entonces lo entendemos. Con respecto a la, con respecto a que se nieguen los atributos de Dios, más específicamente pues, la simplicidad y la pasibilidad. Por ejemplo, a mí me cuesta trabajo, digamos, entender algo personalmente, y creo que es Efesios 4:2, creo que es que no contristéis al Espíritu Santo por la cual una vez fuimos sellados, ¿verdad? Entonces, obviamente que ahí se está como que haciendo la analogía, bueno, ya, pero dejando a un lado la analogía, ahí dijimos, bueno, entonces ya entramos al silogismo hipotético, el silogismo filosófico, porque aquí también hay que filosofar. Y uno puede decir, primera premisa, el Espíritu Santo es Dios. Segunda premisa, el Espíritu Santo interactúa con la creación. Tercera premisa, no, perdón, segunda premisa, el Espíritu Santo se contrista.
Por lo tanto, la conclusión, Dios se contrista. Por ejemplo, a mí me toca batallar contra eso. Hay un teólogo que habló sobre una de las objeciones más predominantes sobre el teísmo, que le cuesta trabajo al teísmo clásico, es el colapso moral. No sé si usted ha escuchado del colapso moral, porque yo realmente no lo entendí muy bien. Entonces, no sé si usted tiene algún conocimiento, Creo que Pastor. es algo así como que Dios colapsa por la cantidad de cosas que tiene que enfrentar diariamente con la creación. Eh, Creo que es esa, y alguien pone como ejemplo la película de Jim Carrey Ujú. que se llama Todopoderoso, Sí, en donde él, abrumado con las oraciones, empieza a contestarle a todo en un computador, sí, 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 con todo lo que se genera. Es algo de eso, ¿verdad? sí, Creo. sí. O sea, según lo que de pronto puedo entender algo así, pero no estuvo muy claro, es que Dios es atemporal y Dios interactúa con el tiempo. O sea, que es temporal y es atemporal y a la vez, al actuar con la criatura, se vuelve temporal. Un ejemplo, con respecto Pero, a... Gaspar, espérate. Ahí hay un falso dilema, insisto, mi hermano. ¿Cuál es, ¿Por qué? Pastor? ¿Por qué es un falso dilema? Porque dice, si es atemporal, no puede actuar en el tiempo. ¿Por qué? Exacto, ahí está No, es que el falso dilema te obliga a escoger entre dos. Si es atemporal, entonces no puede estar en el tiempo. Eso es mentira. claro, Eso exacto, es falso dilema. ¿Por qué? así es. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña, o sea, más allá de lo que tú puedas concluir a través de una afirmación cierta, porque eh, el principio de la no contradicción se viola solo si son dos afirmaciones contrarias, pero en el mismo sentido. Exacto. Y aquí no estamos hablando de dos afirmaciones contrarias, estamos hablando de que Dios es atemporal, es eterno, pero el Dios que es eterno, claramente, sin necesidad de hacerse parte de la creación, interactúa con ella porque es su creador. Entonces, tú no puedes, está bien que un atributo, que Dios es, cada atributo es Dios mismo, pero acordemos que Dios no solo es eterno, sino que Dios es todopoderoso, es omnisciente, estamos hablando de conocimiento, omnipotente y omnipresente, que está en todas partes. Es decir, aunque Él no sea el universo, está presente de manera plena en todas las partes del universo. Entonces, Gapa, cuando tengas así, no te dejes meter en un cajón de falso dilema. ¿Por qué? Porque te pueden en algún momento poner a dudar, sino que hay que salirse del cajón de pensamiento de ellos y nuestra referencia es la escritura, la Biblia. Espérate un Pastor, momentico, ¿qué dice Dios sobre eso? ¿Qué dice Dios sobre sí mismo? Ya, Pastor, ese es el punto. precisamente esto nos sirve a nosotros de tener una mente abierta sobre las objeciones, no cerrarse. ¿Por qué no nos podemos cerrar? Porque tenemos que ver en un debate, por ejemplo, a mí particularmente me gustan los debates, me fascina. Entonces, si yo estoy frente a a un teísta neoclásico y me dice del colapso moral y me explica estas cosas, ¿qué le respondería yo? Eso es lo que yo quería contestar, La Biblia digamos, dice, aprender de ustedes en este curso. ¿Por qué? claro, Porque Gapa, yo no puedo tragar entero. Ahora, la pregunta que yo claro, le hice, para usted personalmente, ¿cuál sería? Porque nosotros sabemos que nos cuesta trabajo a veces, aunque a uno ya por tradición, porque estamos en la reforma, ciertas duditas a veces no se nos... Y eso es lógico, porque tenemos una mente muy finita y muy limitada. Particularmente usted, ¿cuál sería la objeción que usted dice, oye, aparentemente dice esto, pero bueno, y usted le tenga de pronto una contesta, por ejemplo? no, Gaspar, lo que pasa es que tú sabes que yo vengo aprendiendo esto apenas hace como 12 o 15 años, Sí, sí. tal vez un poco más. Entonces, gracias a Dios que las dudas que he tenido las he podido enseguida Ok. solucionar, ya, cuando han surgido. Las he podido solucionar gracias al Señor. Ya, Dios. pero fíjate, las mayores dudas, ¿sabes de dónde las traía? De la visión arminiana de Dios. Descríbele a Dios, dile a Dios como tal cosa, en tu oración tienes que ser muy específico con esto y esto. Esas eran las cosas que el Dios que aprende, más bien.
Esa Bueno, era la cosa. y la duda que yo tengo sobre no contristar el Espíritu Santo y la parte del silogismo que yo le puse, ¿cómo se aclararía, por ejemplo? Acuérdate lo que hablamos sobre los pasajes que hablan del ser de Dios y los pasajes que hablan de la relación de Dios. Ya, Ajá, los pasajes que hablan sobre el ser de Dios tienen prioridad sobre los de relación con Dios, porque los pasajes que hablan sobre el ser de Dios son descriptivos de su naturaleza, eso es mientras que estos pasajes, como el que acabas de describir, de no contestéis al Espíritu, describen la relación. Ya, ok. es decir, nuestro pecado es tan grave que requiere una corrección y que si Dios no fuera inmutable e impasible, estaría contristado o afectado. Eso es lo que podemos responder de ese texto. Ah, listo, Pato. Bueno, Con, gracias, Pato, por la aclaración. Listo. con todo el gusto, mi hermano. Para eso estamos. ¿Oíste? Bien, mis hermanos, yo creo que pues vamos a dejar hasta acá. Tengo que seguirme preparando para la escuela dominical de mañana. Vamos a orar y le pedimos al Señor que nos dirija. Los dejo luego con Jonathan, pero vamos a orar.